Ya, vamos ahora a ingresar al último capítulo, que es justamente el diseño del campo elástico. Y es lo que ahora vamos a ver. Primero, tenemos que hacer un análisis, un análisis de vigas sometidos a flexión, análisis del comportamiento, de vigas sometidos sometidos a flexión, porque primero de que en esta sección vamos a suponer que hay unos tipos de cargas pequeñas, porque estamos y se va a analizar el comportamiento dentro del campo elástico. Entonces, va a haber dos fases. Una fase cuando no hay agrietamiento, la segunda fase cuando se presenta agrietamiento, y la tercera fase ya es cuando está empezando a haber la falla en la carga última. Esos tres casos tenemos que ver. A ver, ¿cómo podemos anotar? De una manera bastante general, de que vamos a analizar la fase 1, cuando el hormigón no está agrietado. La fase 2, cuando el hormigón está agrietado. Está agrietado. Y la fase 3, cuando el hormigón está en su fase de resistencia última. Está en hormigón, está en su fase de resistencia última. Estas dos fases ya están dentro del campo elástico y esta fase está dentro del campo plástico. Entonces, tenemos que primero que diferenciar. A ver, me explico. Si nosotros tuviéramos una viga de este tipo, que está siendo solicitado por acción de una carga, ya notan, aquí hay una carga distribuida. En su primera fase, en la fase 1, la sección transversal de mi viga, la sección transversal de la viga, al ser esta. Pero aquí se puede observar de que en esta fase 1, de que eh, no se presenta agrietamiento. Aquí no se puede observar ningún tipo de agrietamiento. Ahora, ¿cuál sería su comportamiento con relación a los... este es la fibra superior donde va a estar comprimido. Acá vamos a tener el eje neutro. Acá se va a presentar el eje neutro.
Este eje neutro va a estar ubicado en esta primera fase en su baricentro, en sus centroides, lo que quiere decir de que va a estar justo a la mitad de su altura. A la mitad de su altura. Entonces, esta parte va a estar comprimida. ¿Ya? Esta parte va a estar comprimida. Y esta parte va a estar traccionado. Por este simple caso, voy a tratar de aprovechar esta figura. Acá va a haber una deformación un poco exagerado, más o menos va a ser de ese tipo. ¿Ya? Por efecto de esta deformación, si nosotros consideramos el eje neutro, esto va a ser el eje neutro. Acá se presenta la deformación, pero como indicamos de que acá de que no se presenta ningún tipo de agrietamiento. Por lo tanto, esta parte por encima del eje neutro, en relación a este punto, se está traccionando y acá se está comprimiendo. ¿Notan? Aquí se está comprimiendo. Entonces acá se está comprimiendo y acá se está traccionando. ¿Ya? Pero no se presenta ningún tipo de todavía. Ahora, ¿cuál es el principio básico? De que considerando dentro de la deformación que se presentaría, en este caso, se puede considerar, el diagrama, el comportamiento, mejor dicho, el comportamiento de la deformación, más o menos sería de ese tipo. De la deformación sería de este tipo. Con relación al eje neutro. Se presenta acá el eje neutro, ¿no? Entonces acá tenemos el eje neutro y aquí tenemos la deformación unitaria del hormigón. Del hormigón. Y si nosotros vamos a pensar y consideramos un refuerzo de acero, este refuerzo de acero, ya para controlar la deformación, entonces en esta línea, donde está el refuerzo de acero, eh, entonces en esa línea, en esta parte donde se presenta el refuerzo de acero, se puede determinar la deformación de este refuerzo de acero. Y en la parte inferior, ya, en la parte inferior de acá, se presenta la deformación de la tensión. Eso está claro. Esta distancia, esta distancia se le puede hacer como X. Vamos a explicar eso. X, que es lo mismo que la distancia del eje neutro con respecto, eh, con respecto a la fibra superior de compresión. A la fibra superior de compresión. Es decir, de que toda esta parte va a estar comprimiendo. Y toda esta parte va a estar traccionando. Cuando estamos en la etapa de cuando no hay agrietamiento, ¿ya? Entonces, esto va a ser justo en la ubicación en sus centroides, o en su baricentro. Ahora, el el comportamiento
de esfuerzo, se puede representar de esta manera. Y siempre va a ser con respecto del eje neutro. Ok. Con respecto del eje neutro. Es decir, que va a estar ubicado en ese punto. Entonces todavía se considera de una manera lineal y es bastante lógico. Si va a fallar el hormigón, ¿ya? Entonces va a fallar el refuerzo, el refuerzo de acero simultáneamente, a pesar de que el refuerzo de acero resiste 10 veces más que el del hormigón. Es lo que ahorita no vamos a discutir todavía. Entonces acá se puede observar la asistencia del hormigón sujeto a la compresión. Y en esa parte inferior ya la tensión sujeto a la tensión en la parte que está traccionando. Pero justo en la parte donde se presenta el refuerzo de acero, que es acá, entonces este comportamiento de esfuerzo va a estar en relación a la resistencia del acero, pero con relación a la relación modular. ¿Ya? A la relación modular. Entonces puede tener. Y todavía es lineal. Y para el caso, nuevamente repito, cuando no se presenta ningún tipo de agrietamiento. Acá no hay ningún tipo de agrietamiento. Ese es el principio básico del comportamiento de los esfuerzos. Voy a aprovechar y voy a copiar esta parte porque vamos a... No, no es aquí. A ver, desde acá. Porque no quiero volver a dibujar nuevamente. Ya. Entonces, ese es el comportamiento. De todas maneras, anotaremos. Esta es la deformación unitaria del hormigón. La deformación unitaria del refuerzo de acero. La deformación unitaria a tensión. Ya. Esto es el esfuerzo o resistencia, la resistencia, mejor, el esfuerzo es lo adecuado. Es el esfuerzo a la resistencia a la compresión, a compresión, a compresión, pero esto es del hormigón, ¿ya? Y esta es la resistencia o el esfuerzo a la resistencia a tensión. Esta es la resistencia, esfuerzo a la resistencia a tracción, pero del refuerzo de acero. Y esta es la relación modular. Me explico. La relación modular está en función al módulo de elasticidad del refuerzo de acero y al módulo de elasticidad del hormigón.
Ya está establecido que el modo de electricidad desde fuerza de acero, ya, esto data desde más o menos del año 1950, se empezaban a fabricar cuando ha habido el boom de la implementación del hormigón armado. Entonces se ha empezado a fabricar diferentes tipos de varillas desde fuerza de acero. Había lo que normalmente se utilizaba era los lisos, los cuadrados, con una aleación de carbonato bastante variable, hasta antes de los 50, un módulo de elasticidad también bastante variable, de que no ha ayudado mucho en la primera parte en el proceso del diseño. Ya desde el año 52, entonces se ha establecido hasta ahora, nuestros días, que el módulo de elasticidad desde fuerza de acero, con relación a diferentes tipos de grado, es igual a 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, con relación al hormigón, el hormigón sabemos que no es un elemento monolítico, no es un elemento monolítico. Yo siempre digo, si por ahí ingresa una partícula de ladrillo o una partícula de agregado con, ¿qué les digo?, con una cantidad tal vez superior de los 5% de arcilla o material orgánico, entonces hace esta de que el comportamiento no ha de ser, eh, es bien difícilmente lo podemos controlar las propiedades del hormigón muy difícilmente. Por esas causas, por el empleo, por tipo de agregado, por el tipo de material, por el tipo de curado, por el tipo de cemento y demás. Entonces, desde la 663, es que nosotros tenemos una relación empírica. Una relación empírica que está de acuerdo a esta relación. Esto también es en kilogramos centímetro cuadrado, en función a la resistencia del hormigón a la rotura a los 28 días. Entonces, de esta manera se puede determinar la relación modular. ¿Qué más podemos indicar acá? No sé si hay alguna pregunta o consulta, dígalo. Creo que estoy tratando de hacer tal vez lo más sencillo posible para que sea bastante entendible. Ya, esto es cuando no hay fisura. ¿Dónde estoy? Ahora veremos en la fase 2. Cuando acá se presenta la fisura o agrietamiento, que es lo mismo. Vamos a dibujar eh, nuestra viga. Pero ya aquí va a estar agrietado. Esto está apoyado simplemente esto es para tal vez hacer una representación. Aquí tenemos la carga sobre nuestra viga. ¿Ya? El comportamiento, ya sabemos de que es comportamiento de la flecha. No sé si dibujarlo nuevamente, tal vez sí. Va a ser de ese tipo, un poco exagerado. Ahí va. Ahí va, ¿no? Aquí va a haber una flecha en la mitad del tramo, que es bastante importante. Pero el asunto es que aquí se va a empezar a presentar los agrietamientos. Va a ser aquí en la parte media, cuando la cortante se iguala a cero, perpendicular. Y aquí tiende más o menos ya a inclinarse. Vamos para eso. Pero ya se presenta fisuras. Esas son las fisuras. La fisura superior todavía no está dibujando porque esta es bastante peligrosa. Ya estuviéramos en la fase 3. Y eso es lo que después vamos a analizar. Pero esta fisura, si estuviera acá y en la parte superior, si se presentara esta parte, esto es peligroso. Y estuviéramos analizando en la fase 3, en la fase de rotura. A ver, vamos ahora a representar su diagrama de momentos.
de este caso, en relación a su eje, en relación a su eje de nuestra viga que nos estamos nosotros considerando, va a ser, bueno, a ver, su comportamiento va a tener más o menos, y va a ser de esa manera. Pero va a haber esta fisura es bastante, tal vez, importante. No he dibujado cerca del apoyo, muy próximo al apoyo sí. Entonces, esta fisura es la que me interesa determinar. Justamente se presenta en la primera fisura de agrietamiento. Es decir, que si nosotros dibujamos perpendicularmente hacia abajo, bueno, por ahí, ¿no? Entonces vamos a tener en este punto, esto va a ser el momento de agrietamiento. Este punto, el momento de agrietamiento. ¿Ya? En el otro hicimos comportamiento, ¿no? Igual vamos a hacer ahora comportamiento de formación y comportamiento del esfuerzo. Bueno, nosotros tenemos nuestra viga, que por supuesto de que tiene que estar con refuerzo de acero. El refuerzo de acero se va a presentar en este punto. En la primera fase, su distancia del eje neutro a la fibra superior de compresión está en su baricentro. A ver, esta relación está en su baricentro. Acá no hay problema, pero acá ya no, porque su deformación en la fase 2 ya va a ser un poco mayor, inclusive que esta. Si va a ser mayor, entonces su superficie de contacto por el efecto de la distancia de la compresión va a ser menos, va a ser menos. No va a ser en H medio justamente. Y es lo que nosotros aquí tenemos que dibujar. El comportamiento de la deformación unitaria, creo que así pusimos el anterior. Comportamiento de formación de la deformación. De la deformación unitaria del hormigón y del refuerzo de acero. Acá, lo único que ha variado, y parte de la siguiente hipótesis, de que si va a fallar este elemento, va a fallar simultáneamente el hormigón y el refuerzo de acero. Repito, aunque sabemos que el refuerzo de acero resiste una capacidad de 10 veces más, pero resulta ser ya aquí solidario el refuerzo de acero. Porque si falla el hormigón, entonces el refuerzo de acero se quedaría como tendones, entonces no tiene ninguna lógica que no ha sido solidario a la distancia del hormigón. En este caso va a ser muy solidario. Pero no va a estar en los centroides, ahora su eje neutro. Aquí tenemos un cuadrito de 4. Un poquito para tal vez que se entienda. No va a estar acá, ¿no? Sino va a estar un poquito más por allá. Por ahí. Algo por ahí. Yo creo que aquí tengo la ayuda de los cuadritos y me ayuda mucho. Si estuviera en la primera fase, cuando no hubiera ningún tipo de fisura, entonces seguro estoy que fuera acá. ¿Se dan cuenta? Ahí fuera, en su baricentro. Pero no, va a ser, va a ser, está bien, bien. No va a ser acá, entonces va a ser más o menos por ahí. Acá es su eje neutro. Este es su eje neutro. Este es su eje neutro. Este es su eje neutro. Entonces, según nuestra nomenclatura que estamos manejando, esto va a ser esa distancia X.
Y repito, no va a estar en su baricentro. Acá el refuerzo de acero va a también tener una línea que nosotros podemos tener un poquito más arriba. Puede ser acá, donde el eje donde se está presentando el efecto de la... ya, suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos la deformación unitaria del hormigón, en la parte superior y la fibra superior de este elemento. En esta línea vamos a tener ahora, rojo nomás. En esta línea vamos a tener, para que esté claro, en esta línea vamos a tener la deformación del refuerzo de acero. Esta parte ya no nos interesa mucho, porque esta parte va a estar más por el recubrimiento del hormigón hacia el refuerzo de acero, ¿no? Entonces, va a ser de este tipo, el comportamiento de la deformación. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento del esfuerzo? Los esfuerzos del hormigón y del refuerzo de acero de nuestra viga. Si tenemos, aplicamos esto a un corte transversal, ¿ya? Fuera de este tipo. El otro era lineal, era constante, muy parecido a esta relación. Voy a volver un poco atrás. Mire, era de esta manera. Ahora ya no, sino de que ya no está en su baricentro. Sería de esta manera. Viene acá, su deformación, y un poquito va a ser de esta manera. No siempre tiene que ser igual a este tipo de comportamiento. No, me estoy equivocando. Sería así todavía. Ahí, ahí. Ya. Pero el hormigón cuando falla es, ustedes saben, bastante peligroso. Lo que nosotros tenemos que evitar es de que haya una falla frágil. ¿Y a qué me refiero a una falla frágil? Cuando el hormigón falla, estalla y es un milisegundo o un milisegundo, de que no te da tiempo para nada. En otras palabras, de que, si hubiera una falla frágil, estoy seguro de que ni siquiera nos va a dar tiempo para escapar o para huir de la zona de falla y va a colapsar. Las consecuencias pueden ser con la vida humana, ¿no? Entonces, eh, prefiere la norma de que esto no sea considerado. No se va a considerar. Pero yo lo voy a pintar punteado. No se considera. No se considera. Lo dejo así. Pero sí lo que se va a considerar todavía es la resistencia del hormigón. Sí, va a considerar. Pero cuando este esté comprimiendo, así de claro, cuando esté comprimiendo, ya no cuando esté traccionando. Y en la parte de tracción ya directamente le da todita toda la responsabilidad en la existencia del refuerzo de acero. Acá lo que va a existir va a ser el refuerzo de acero. Entonces, si aquí se presenta algún tipo de fisura en la parte inferior, no se asusten, porque está trabajando el refuerzo de acero. Y todavía aquí tenemos un punto donde se va a presentar el momento de agrietamiento. Ya, eso ya podemos tal vez analizar, ¿no? Pero acá no se asusten, porque va a trabajar todavía el refuerzo de acero. No sé si ustedes alguna vez han visto algún tipo de en construcción, seguramente, donde ustedes han podido observar una fisura en la parte inferior, pero todavía no se asustan. Sí, sí, uno se tendría que asustar. Esto lo voy a rayar después, luego, cuando se presentara aquí la fisura, muy próximo al apoyo o en la parte superior. Eso es ya dentro del principio de la falla eh, última. Eso sí que es bastante peligroso. No sé si está claro esta parte porque es bastante
es básico, pero bastante importante o re importante conocer cuáles son las concentraciones, el comportamiento de las deformaciones y los esfuerzos para este tipo de casos. Aquí vamos a anotar, por si acaso, la relación del momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento está en función de la resistencia a la tracción del hormigón. Pero el hormigón, cuando ya estábamos en la fase 2 y en la fase, en la fase 1 y fase 2 todavía se puede considerar. Y esa es la resistencia del hormigón hacia la tracción, pero no hacia la tracción para no confundir con la tensión. Pero el código solamente le dice mejor, lo haremos tal como son las cosas. Mejor esto lo consideramos como el módulo de rotura. Entonces, su representación, su nomenclatura es este, el módulo de rotura. Módulo de rotura del hormigón. Entonces, está en función del módulo de rotura. Y este módulo de rotura, por si acaso, también es una relación empírica, que está dada por esta relación. Todavía se considera en la fase 2, porque estamos en el campo elástico. Todavía vamos a considerar este modo de rotura, pero ya cuando se haga el diseño en la fase 3, prácticamente mejor no considerar, ya se desprecia. Y el momento de inercia bruto de nuestra sección, ¿no?, con respecto del eje neutro. Y la distancia donde la parte donde el refuerzo que está tensionando. Y no va a ser el H medios. Esto sí es en la fase 1, sí, pero en la fase 2 no, porque esto está en función de la distancia del eje neutro y la fibra superior de compresión. Entonces, esta es la relación del momento de agrietamiento, en función de su modo de rotura, el momento de inercia bruto y la distancia con respecto al eje neutro a la fibra inferior de tracción. Ya, ¿qué más podemos indicar acá? Bueno, aprovecharemos, como estamos ahorita siempre estamos empezando, hemos hecho la fase 1 cuando no hay agrietamiento, la fase 2 cuando hay agrietamiento y todavía estamos en el campo elástico. Nos falta ahora la fase 3, es en la fase, en la resistencia última. Y eso sí lo vamos a ver más al detalle cuando hagamos o cuando ustedes lleven hormigón 2. Pero de todas maneras tenemos que hacerlo ahora. En la fase 3, en la fase 3, y aquí es el límite de rotura. El límite de rotura. Tenemos, hay que dibujarlo, no hay otra. Nuestra viga, simplemente apoyado, ¿no? Sobre unos apoyos de este tipo. Entonces tenemos la carga. ¿Ya? Es importante lo que voy a mencionar. Y aquí va a haber una deformación, y eso yo ya no voy a dibujarlo, ¿no? Es una deformación, lo que decía acá con color amarillo. Si no lo dibujáramos para que tal vez esté... Pero también de una manera exagerada, ¿no? Va a tener este tipo de comportamiento. La deformación debido al efecto de esta carga. Aquí está lo interesante. Aquí viene la primera fisura, que es perpendicular. Después, este punto va a ser teóricamente en el punto del momento de agrietamiento. Los demás, bueno. Hasta acá tenemos el momento de agrietamiento.
A ver, mejor dibujaremos. Ni modo de hacerlo de esa manera. Con respecto del eje voy a hacer el diagrama de momentos. Con respecto de... Es el diagrama de momentos. Es el diagrama de momentos. Entonces, en este punto se está presentándose, ¿ya? Y en este punto está presentándose la fisura dentro de la fase 2. Dentro de la fase 2. Eso ya no es nuevo para nosotros. Eso es en la fase 2. ¿Nota? Entonces, sabemos de que este es el momento de agrietamiento, ¿no? Este es el momento de agrietamiento. Ahora, en la fase 3 ya la fisura va a estar, ya va a pasar este punto, ¿no? No solamente eso, sino de que la fisura va a empezar a presentarse en la parte superior. En la parte superior. Esto sí que ya es peligroso. Porque si bien en el anterior todavía el hormigón va a trabajar, acá el hormigón está tal vez en su límite de resistencia. Lo que sí va a trabajar acá va a ser el refuerzo de acero exclusivamente. Y el hormigón, sí, de alguna manera, ¿no? En la parte superior. Está en función de la deformación unitaria del hormigón, ¿ya? A ver, mejor anotaremos. Es el comportamiento. Es el comportamiento de la deformación unitaria de la deformación va a ser más o menos así. Aquí, si va a fallar el refuerzo de acero, el hormigón, entonces tiene que ser solidario y el refuerzo de acero, entonces van a fallar los dos. Más o menos así. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Aquí más o menos. Ya no va a estar en su baricentro. El baricentro va a estar en la fase 1 solamente. Acá se tiene el refuerzo de acero. Aquí tenemos la deformación unitaria. Deformación unitaria del hormigón. Y aquí la deformación unitaria del refuerzo de acero. Esta es la línea del eje neutro. Va a ser igual, nota. Es igual. Es igual, acá. Acá no. Aquí es igual, pero ahora veremos cómo va a ser su comportamiento de los esfuerzos. De los esfuerzos. Por ahí, ¿no? De los esfuerzos. Aquí tenemos el eje neutro. Ya. Entonces, aquí ya no va a ser lineal. Aquí ya no va a ser lineal. Ya no va a ser lineal. Eso era hasta la fase 2. Aquí ya no. El hormigón aquí está trabajando. Va a tener este comportamiento. Un esfuerzo de parábola con respecto del eje neutro, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo a compresión del hormigón. Este es el esfuerzo, el esfuerzo de compresión
del hormigón. Ya. Y en esta parte donde está actuando el refuerzo de acero va a ser la tensión, ¿verdad? Pero esto representado como esfuerzo va a ser el refuerzo, aquí llama el esfuerzo del refuerzo de acero, pero sin límite de fluencia. Esto cuando fluya. Eso es cuando fluya. Es cuando fluye. Entonces va a ser representado de esta manera. ¿Ya? Eso va a ser el comportamiento. Aquí notan de que lo que había el comportamiento en la fase 2 que era lineal, ya no se considera. Lo que aquí era... Entonces, a ver, vamos a solamente no ver lo que ya hemos visto. Entonces, en la fase 2, en la fase 1, el comportamiento va a ser de este tipo. En la fase 2, en la fase 2, ¿qué estoy haciendo? En la fase 2 va a ser de ese tipo. En la fase 3, en su límite de altura, va a ser de este tipo. No sé si ahora tuviera algún tipo de pregunta o consulta. Claro, no tenemos tiempo. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Ya. Eh, adelante, creo que alguien quiere. En la última página que veíamos, ¿a qué se refiere con fluencia o que fluya? Ya, ¿dónde está? Eh, un refuerzo de acero, que puede ser este. ¿Ya? Vamos a solicitar al efecto de la tracción. Entonces, cuando se efectúa el efecto de la tracción, notas de que va a tener este tipo de comportamiento. Pero va a haber pero va a haber un momento que esto empieza a fluir y va a tener más o menos ese tipo de comportamiento. Se va a estirar, se va a estirar, se va a estirar. Y esto va a tener más o menos este tipo de comportamiento. Una especie como plastilina. Y todavía va a ser más. Y es lo que nosotros no queremos llegar. De que este todavía tal vez se estire hasta más por acá. Y esto sea así bastante delgadito. No sé si hasta ahí me estoy dejando entender. Muy delgadito. ¿No? Al límite de duro. Pero aquí ha empezado a fluir. Ha empezado, notas de que acá tenemos tal vez una longitud o una diferencial de Y o una longitud inicial, pondremos. Una longitud inicial, ¿no? ¿Por qué partes? Pero ya cuando ha empezado a fluir, ya cuando ha empezado a fluir, ya cuando ha empezado a fluir, va a haber otra longitud, L pondremos. Y esa longitud L va a ser mayor a la longitud inicial. El amarillo no va a tocar porque está en límite de fluencia. Entonces, tu refuerzo de acero ha empezado a fluir. ¿Y eso de qué manera nosotros lo podemos representar también de acá? Va a ser de esta manera. Acá tenemos la deformación unitaria del refuerzo de acero. Aquí tenemos la resistencia del hormigón, ¿no? Notas acá, eh, primero haremos el teórico, porque acá medio que su interpretación nos puede llevar tras 2 clases o 3 clases. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Entonces, acá el acero ha empezado a deformarse, 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 pero acá ya ha llegado un campo plástico, elastoplástico y aquí plástico, y aquí ya prácticamente colapsa. Lo que sí podemos representar esta parte podría ser de esta manera.
poco recto. Esto ya es más teórico, eso es un poco recto, ¿no? Esta parte se va a despreciar, se va a despreciar. Esta parte se llega a despreciar. Esta joroba igual se llega a despreciar. Pero acá notas de que aquí ha llegado a su límite de fluencia. Lo que podemos representar de esta manera. Entonces aquí hay un refuerzo de acero cuando se ha empezado a deformar. Y lógico que aquí vamos a tener una deformación unitaria en su límite de fluencia. No sé si ya te puedes responder o si no, puedes abarcar más porque esto da para mucho. Sí, ya me respondió. Gracias. Ya, ¿de qué? Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Vamos a ver, o se tiene que saber más o menos el comportamiento ahora del momento, ¿ya? Con relación a los esfuerzos de tensión a los que han sido sujetos. A ver, esto para que esté completito, esto es la resistencia del refuerzo de acero. Ya. Puede ser, lo puedo hacer de esta manera. Eso puede ser con respecto del momento y acá la curvatura que se vaya a presentar de Maxwell. ¿Dónde podemos explicar eso? A ver cómo podemos hacer para que esté claro esta parte. A ver, si nosotros tenemos una rebanada, un ratito todavía estoy pensando cómo explicarlo. Ya. El eje neutro va a estar por acá. Entonces un poco exagerado lo voy a hacer, un poco exagerado. Un poco exagerado va a ser tal vez de esta manera. No, ¿cómo hacemos? Mire, esta parte está comprimiendo, ¿no? Esta parte está comprimiendo, ¿de acuerdo? Y esta parte está traccionando por la deformación que se presenta. Pero esto va a tender a elongarse, elongarse. Entonces, esto va a tenderse, un poco exagerado lo voy a hacer. No, esto está comprimiéndose. Entonces, esta parte se está traccionando. ¿Ya? La superficie que está comprimiendo va a ser más o menos este sentido. ¿Notan? El sentido. Va a haber una disminución transversal de su sección y esta parte se está traccionando. Pero acá hay un ángulo de curvatura. ¿Dónde podemos hacer? A ver, esto analicé. Aquí se está traccionando, ¿notan? Y aquí se está comprimiendo, ¿no? Por la deformación que ha habido. Entonces, esta parte, lo que estoy achurando, se está comprimiendo. Y esta otra parte se está traccionando. Y lo que quiero aquí mostrar es, más o menos va a haber, esto es muy pequeño, muy pequeño. Aquí está más bien muy exagerado representado, ¿no? Va a haber un ángulo de curvatura. Estamos acá todavía dentro del campo elástico. Va a ser hasta antes de su momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento se presenta antes del apoyo. Entonces, esto va a ser aquí que se presenta el momento de agrietamiento. Después, muy cerca, muy cerca, acá, ¿no? Pero ya se ha presentado la otra fisura en el límite 3. Ya, entonces,
es es un delta X de momento, por acá más o menos. Y eso lo podemos representar acá, en este puntito. Va a haber un momento después de servicio, que más o menos podemos dibujarlo a ver si el pulso de ese punto. Después, en este punto, haremos mejor para que mi cuadrito me ayude, que sea justo en este punto. Entonces, aquí hay un momento de servicio, ¿ya? Entonces, vamos a dar este hito y este otro hito, ¿no? Momento de servicio. Pero en este punto también ya va a haber, miren, ya las fisuras se van a presentar en la parte muy cerca del apoyo y por encima del eje neutro, en la parte superior de compresión. Entonces, aquí ya podemos decir que este, este punto es el momento de cedencia. Sí, creo que es el momento de cedencia o fluencia, no sé, cedencia. Y de acá ya es bastante peligroso. Entonces hay un cambio de dirección que va a ser algo por ahí, ¿no? Pero este punto no es, puede ser en esta parte. Esto ya va a ser de falla. Aquí va a ser el de falla. Entonces, no sé si está claro ya el momento de agrietamiento, el momento de servicio y el momento de cedencia. En esta parte de servicio nosotros sí podemos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé cómo explicarles, lo tengo en la cabeza, pero no sé cómo. En esta parte ya va a trabajar el hormigón, va a trabajar el hormigón. Acá va a ser dentro del campo elástico, aquí, dentro del campo elástico. Y esta parte en la parte superior va a ser el campo plástico. No nos interesa más de descendencia más allá, porque ya es el punto de falla, a pesar de que la deformación de este punto y este punto es bastante considerable, ¿no? Sí, pero eso no lo vamos a analizar, tampoco quiero confundirse. No sé si está claro esta parte. Eh, esta relación, esta relación angular o esta relación de curvatura, esta relación de curvatura, se puede determinar con relación a la deformación unitaria, ¿ya?, del hormigón y la distancia que se presenta desde aquí está traccionando hasta este punto. Se puede determinar. ¿Notan? Y esta es la deformación. ¿No? ¿Notan? La deformación y el punto donde está traccionando, por si acaso. De la parte, no me interesa de la parte que está comprimiendo. En la parte que está comprimiendo va a trabajar solamente el hormigón. Así, así de claro, ¿no? Y esta otra parte está trabajando el refuerzo de acero. Por eso estoy haciendo con respecto del momento de agrietamiento, de servicio y de cedencia. No sé si está claro esta parte con relación a la curvatura que determinar con relación a la deformación unitaria del hormigón y la distancia desde el eje neutro a la fibra inferior de tracción, ¿no? En esa parte roja es donde está trabajando nuestro hormigón. Ya, ahora, el momento de agrietamiento es una superficie de refuerzo con un porcentaje de área total con relación a la superficie transversal de la viga, que es muy, pero muy pequeño. Es muy pequeño. Tal vez menor del 2%, tal vez. Eso depende de la bibliografía que también nos da. Que esto casi sí se podría despreciar en relación a las propiedades de la viga y al efecto del agrietamiento, de la fisura que se presenta. Ya. No sé si está comprendido esa parte. Lo bueno que ahora ya estamos empezando a abordar.
el diseño del hormigón en la fase elástica, ¿no? Les he presentado la fase 1, no agregamiento de la fase 2, agregamiento de la fase 3, la relación última. Y el comportamiento de las deformaciones, el comportamiento de los esfuerzos. Algunas características para determinar el ángulo de curvatura que se presenta por el efecto del esfuerzo a la compresión y tracción, un elemento de hormigón armado. Preguntas. Ya, entonces por ahora, por favor, quedaremos acá. Vamos a empezar no sé si hacer ya los primeros ejercicios o tal vez hacer algún tipo de aclaración o tal vez definir. Ustedes han visto resistencias 1 y resistencias 2. Me daría pena nuevamente repetir. Por ejemplo, que llama definir el campo elástico, el campo plástico, el campo elastoplástico, cuáles son las consideraciones, cuáles son, qué llaman las limitaciones, las bondades de este caso. Así, lo que podemos ver en la siguiente clase es el comportamiento del hormigón y el comportamiento del refuerzo de acero por separado. Y también unir los dos casos, sí se podría ver. Pero por ahora, por lo menos, en la parte introductoria me parece que es suficiente por ahora. ¿Preguntas? Ya, aquí quedamos entonces, jóvenes. Yo los dejo entonces. Hasta luego.